Una pequeña reseña de lo que Dios ha permitido hacer. Realmente esto no, algo que dicen los pastores de Corea, no es para alardear, ¿verdad? Porque la obra no es nuestra, la obra es del Señor. El que está haciendo la evangelización realmente es el Señor. Y Él está poniendo eternidad en nuestros corazones para que nosotros podamos correr. Y Él nos dotó y nos dio de su Espíritu Santo para que obedezcamos a su evangelio y podamos cumplir el mandamiento que el Señor nos dejó. De ir a todas las naciones, ¿sí? A predicar el evangelio, ¿sí? Y bueno, entonces hemos estado hablando temas de mucha relevancia para lo que es la evangelización del mundo. No son cualquier tema, por favor, no quiero que piensen que son unas muy buenas lecciones o que son muy buenos temas. No, es que sin el evangelio el mundo no puede ser evangelizado. Y lo que hoy se piensa que es evangelio no es el evangelio. Es como una botella de agua. Si nosotros a una botella de agua natural le ponemos limón, ya está modificada, ¿verdad? ¿Sí? Y si después le ponemos tantita ginebra, ¿verdad? Para que agarre saborcito, ¿verdad? O le ponemos tantito brandy o tantito ron, ya se adulteró esa agua. Y hoy así está pasando. Hoy el evangelio es el evangelio, pero más esto y más el otro y más lo que yo pienso y más lo que yo creo y más mi concepto y más mi pensamiento. Entonces el evangelio se ha diluido. El evangelio no se está predicando como tal, ¿sí? Yo en lo particular tengo cerca de unos 30 años de volar en avión, un poquito más, no sé. Pero cada vez que uno se sube a un avión, las aeromosas dan un mensaje, ¿verdad? Hace poquito oía una tragedia que pasó con un avión en Etiopía, ¿sí? Que a pesar de que las aeromosas dan el mensaje, ¿verdad? Sí saben qué mensaje dan, del cinturón, la mascarilla, etcétera, etcétera, y dicen, y dejen su equipaje, ¿sí? Murieron alrededor de 90 personas. ¿Por qué creen? El avión está programado que si cumplen con las normas, el avión quede abandonado en 90 segundos, ¿sí? Pero murieron 60 personas porque las personas no hicieron caso al mensaje, y entonces regresaban por sus pertenencias, regresaban por sus portafolios, sus maletas y todo, y a causa de eso murieron otras personas, ¿sí? Hoy se me pareció algo parecido a lo que está pasando. Hoy la iglesia quiere tanto lo suyo, anhela lo suyo, sus pertenencias, ¿sí? Y hacemos caso omiso al mensaje que el Señor nos da. Este no está en su material, pero hay un pasaje en Ezequiel, ¿sí? 33:8, que a mí en lo particular impactó mi vida, ¿sí? Ahorita lo que vamos a ver es la lección 8, la fe de creer en Jesús como el Cristo. Y cerrando el círculo de lo que les mencionaba del avión, ¿sí? Siempre dan un mensaje como ponerte el cinturón, etcétera. Y la mayoría de las personas, uno ve cuando están dando, y la mayoría de las personas están en sus teléfonos, otros están con sus audífonos, otros están dormidos, ¿verdad? Otros están leyendo, y el chiste es que nadie presta atención al mensaje ya de cuando uno se sube. Pero ese mensaje, a pesar de todo, ese mensaje lo siguen dando las azafatas. Ese mensaje no cambia. ¿Por qué? Porque ese mensaje puede salvarles las vidas en un caso de accidente de un avión, ¿sí? Y no es de que compare las cuestiones del Señor con un accidente aéreo, porque al final no se trata de eso, pero sí el hecho de que el mensaje, a pesar de que han pasado los años, han ido cambiando modelos de avión, han ido mejorando en muchas cosas, el mensaje sigue siendo el mismo, ¿sí?
Y así pasa con el Evangelio. El Evangelio tiene que ser el mismo siempre, no tenemos por qué añadirle. Claro, dice el Señor en su palabra: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. ¿Sí? Y entonces vemos en Ezequiel 33, 8, 9, dice: cuando yo diga al impío, impío ciertamente morirás, si tú no hablas para advertirle al impío de su camino. Ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú de tu parte adviertes al impío para que se aparte de su camino, y él no se aparta de su camino, morirá por su iniquidad, pero tú habrás librado tu vida. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo es nuestra fe de creer en Jesús como el Cristo? Ciertamente el objetivo para nuestra vida, el objetivo de las Escrituras es hacer que creamos realmente que Jesús es el Cristo y que Jesús como el Cristo es el Hijo de Dios. Y entonces, a raíz de eso, ¿cuál es la consecuencia? De que Dios entonces me da la potestad de ser su Hijo, ¿sí? Entonces, para el estándar de Dios no se asemeja al estándar de un hombre. Por eso Dios dice: mis pensamientos no son tus pensamientos y mis caminos no son tus caminos. ¿Sí? El estándar de Dios es claro cuando Él dice por qué hizo y por qué nos dejó las Escrituras. El propósito de la Biblia, el propósito de las Escrituras fue escrito para que creamos que Jesús es el Cristo. No para que creamos en cualquier Jesús, no para que creamos... Yo pregunto, por ejemplo, los judíos creyeron en Jesús. Los musulmanes creen en Jesús. Los testigos de Jehová creen en Jesús. Los católicos creen en Jesús. Y tienen al Cristo ahí crucificado. ¿Pero es correcta su fe? Pregunto. ¿Es correcta esa fe? ¿Cómo están creyendo en Jesús? Es que así como Dios le dio a Noé santo y seña de cómo quería Dios que fuera el arca, para que entonces nada más 8 fueran salvos, así el Señor nos dejó con precisión su palabra. ¿Cómo es que yo tengo que creer? ¿Cómo tiene que ser mi fe? ¿Sí? Si yo creo nada más en Jesús y proclamo a Jesús y Jesús y Jesús, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, en mi país se hacen marchas por Jesús, salen a las calles a evangelizar. Oye, Jesús te ama, ¿sí? Dios te ama, ¿sí? Se habla en las congregaciones de Dios, Dios, Dios y Dios, pero nunca dicen de qué Dios hablan. ¿Sí? Y Dios quiere esto, y Dios te pide esto, y Dios te demanda esto, y Dios te promete esto, etcétera, etcétera. Pero en ningún momento se menciona el nombre de Jesús, y mucho menos que Él es el Cristo. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo correcto? Vayamos a las Escrituras. Vamos a leer Juan 20, 30, 31, por favor. Y pensarán, bueno, es que es muy repetitivo, es que así es. El apóstol Pablo decía: no me voy a cansar de decirles esto. El apóstol Pedro decía: y esto se los diré una y otra vez. Porque él quería, el Señor quiere asegurarse de que creamos correctamente en quién es el Señor. Y dice: pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo o el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer eso, para que al creer yo correctamente en quién es Jesús, yo tenga vida en su nombre, ¿sí? Y es en la manera que Dios quiere que yo crea en su Hijo, como el Mesías, como el Cristo, como lo decíamos hace rato, ¿sí? Hay muchos Jesús. En la época de Jesús también había muchos Jesús. Estaba Jesús el panadero, estaba Jesús el lechero, Jesús el carnicero, pero ellos no eran el Cristo, ellos no eran el Mesías. ¿Sí? Yo normalmente digo, yo tengo un cuñado que se llama Jesús y no hace honor a su nombre porque es una fichita. Bueno, que no me oiga, ¿verdad? Ojalá que nunca vea este video, ¿sí? Pero es una fichita, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, pero Él no es el Cristo, ¿sí? Hoy por eso se han levantado falsos cristos y la gente los venera y la gente los sigue y la gente los buscan, ¿sí? Pero solamente aquel que nació en Belén, aquel que nació de una virgen,
aquel que cumplió lo que estaba escrito, ¿sí? Él puede ser el Mesías. Y entonces, ¿para qué tienen que ser las predicaciones? ¿Qué es lo que un pastor tiene que decir? Algo que impactó en mi vida, una ocasión el pastor Cho mencionaba que el mayor asesinato que puede cometerse es desde un púlpito, cuando se predica otra cosa, ¿sí? Los pastores que se paran y Dios les da la oportunidad de tener personas al frente y de tener una congregación y no hablar realmente el evangelio, es un asesinato. Por eso Jesús le decía a los fariseos: ustedes son de su padre el diablo y la voluntad de su padre quieren hacer. Él ha sido asesino desde el principio porque no hay verdad en él, ¿sí? Y ciertamente no hay nada de verdad en Satanás. Es el padre de mentira. Así como existe el padre de la psicología, el padre de la psiquiatría. Bueno, pues este es el padre de toda mentira. Él engaña al mundo, él tiene engañado al mundo, ¿sí? Y entonces, ¿qué ha pasado? ¿Para qué son las predicaciones? ¿Para qué es la formación? ¿Para qué debe de ser un discipulado? ¿Para qué son entonces? ¿Para qué deben de ser? ¿Qué es lo que deben de compartir en los movimientos evangelísticos o en las cruzadas o en las misiones? El objetivo de todos los dones, ¿cuál es? Porque el Señor da los dones, ¿sí? Es para que creamos correctamente en Jesús, ¿sí? Por eso dice que los dones han sido dados para la sana edificación de la iglesia. No una iglesia de 4 paredes, no, la iglesia somos nosotros, es nuestra vida Emmanuel. Y entonces, conforme a eso, yo voy siendo edificado en el Cristo. En base a eso yo soy edificado. Hoy, ¿por qué la gente no entiende el libro de Hechos? Y agarran porciones del libro de Hechos y se agarran porciones de las Escrituras, pero no las terminan de comprender y mucho menos de creer, ¿sí? Es que el libro de Hechos el Señor nos lo dejó para que lo vivamos, para que vivamos conforme al libro de Hechos, ¿sí? Como el Señor es la manera que Dios estableció en la iglesia primitiva, cómo se deben de hacer las cosas. Y entonces el objetivo de todo lo que debe de estar en el cuerpo de Cristo es enseñar, es mostrar, es predicar, es formar, es discipular, ¿sí? En base a que se crea correctamente en quién es Jesús. ¿Y quién es Jesús? Jesús es el Cristo, ¿sí? Y de todo eso, ¿por qué? Porque de eso depende mi vida de fe. Porque de eso depende mi eternidad. Estamos hablando de una eternidad. Aquí, si bien nos va, podemos vivir, la edad promedio es de 75 años. ¿Sí? ¿Cuánto podemos vivir? Aunque vivamos 90 años, 100 años. Pero nuestra eternidad, ¿dónde la vamos a pasar? ¿O dónde va a pasar la persona? ¿Dónde van a pasar su eternidad? ¿Sí? Y entonces la fe de creer que Jesús es el Cristo es la fe correcta. Yo debo de creer con precisión. Creer que Jesús es aquel que solucionó con la cruz y la resurrección el problema de Satanás, el problema del pecado y la separación del hombre de Dios. Y entonces todos los problemas son derivados precisamente de esto. Y ya no hay, cuando nosotros creemos correctamente, entonces me reconcilio con Dios, ¿sí? El Espíritu Santo me guía, el Espíritu Santo me dirige, ¿sí? ¿Vamos a seguir pecando? Pues sí, seguimos pecando, pero ahora tenemos abogado justo a Cristo Jesús, ¿sí? Y Satanás va a tratar de estar tratando de impedir que yo viva conforme al Evangelio de Dios, ¿sí? Pero entonces eso quiere decir que al creer que Jesús es el Cristo, Él solucionó con la cruz y la resurrección, y eso es suficiente para que entonces yo viva mi vida de fe correctamente. Y entonces realmente el problema se terminó, consumado fue en la cruz, ¿sí? Y ahorita vamos a pasar un tiempo de prueba, porque nos va a dar sueño, nos va a querer dar sueño después de la comida, ¿sí? Pero entonces mantente alerta, mantente despierto como las vírgenes sensatas,
Amén. ¿Sí? Y entonces vamos a Gálatas 2:20. Por favor. Gálatas capítulo 2:20. Después cuando comparte uno después de la comida, yo le llamo la prueba de fuego. ¿Sí? Porque es cuando o prestamos atención o nos dormimos, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces aquí el apóstol Pablo dice: con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y entonces, para Pablo, todo era ganancia. Dice: ya para mí en Cristo todo es ganancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé vivir en abundancia, sé vivir en pobreza, he comido de lo bueno, no he comido, ¿sí? Pero no importa, todo lo puedo en Cristo que realmente me fortalece. Hoy ese pasaje se utiliza para motivar a la gente, ¿sí? Lo utilizan los deportistas, lo utilizan maestros del arte o maestros, ¿sí? Todo lo podemos en Cristo. Pero ¿a qué se refería realmente Pablo? Pablo estaba diciendo eso cuando salía realmente a las misiones, cuando salía a predicar el evangelio, cuando salía a dar la buena noticia de Jesús como el Cristo. Y entonces dice: yo he trascendido todo, yo puedo trascender todo. Cuando yo he creído en Jesús como el Cristo, entonces ya estoy juntamente crucificado. Ya no importa lo que yo piense, lo que yo crea, lo que yo era, ahora lo he crucificado todo. Y entonces él lo hacía con tal de ganar a Cristo, ¿sí? Y por eso Pablo vivía su fe en el Hijo de Dios. Cristo vive en mí, decía Pablo, ¿sí? Esa vida Emmanuel, ahora yo ya no vivo para mí. Yo ya morí a mis necesidades, yo ya morí a mis deseos, yo ya morí a mis pasiones. Yo como empresario tenía muchos anhelos personales, yo tenía muchos sueños personales. Yo quería ser un empresario fuerte y yo decía: cuando yo tenga mucho dinero, cuando yo sea rico, ¿sí? Yo voy a apoyar a los misioneros. Y ¿saben? Tuve dinero y ¿sabían? Nunca lo hice. ¿Por qué? Porque el enemigo nos ciega, ¿sí? Ya cuando uno tiene dinero, ¿qué va a andar pensando en otros? Uno piense en uno mismo. ¿Por qué? Porque por naturaleza somos egoístas, ¿sí? Y entonces Pablo decía: yo ya eso ya lo crucifiqué. Con Cristo he sido crucificado. Esa era la vida de fe de Pablo, porque él creía que Jesús era el Cristo. En Romanos 6:6 dice: sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, ¿sí? Muchas veces de eso el bautismo, de eso se trata. Morimos al viejo hombre, lo crucificamos y entonces nace un hombre nuevo. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, ¿sí? Y entonces tenemos que crucificar a nuestro viejo hombre, tenemos que morir a nuestra naturaleza. Por eso Pablo decía: tenemos que menguar a nosotros mismos. Jesús decía: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame, ¿sí? Y de eso se trata la vida de fe correcta, de creer realmente en Jesús como el Cristo, ¿sí? Y entonces Gálatas 5:24, el apóstol Pablo también nos dice: pues los que son de Cristo Jesús, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Ya no importan mis deseos. Ahora lo que importa es que yo quiera hacer y anhele hacer la voluntad de Dios. Ahora mi anhelo es que el Señor regrese en mis días. Ahora mi deseo y mi anhelo es el compartir y el predicar el evangelio, sin importar yo que padezca o qué es lo que suceda. Y que Dios nos ayude a cumplir esto y que su Espíritu Santo nos fortalezca, ¿sí? Y por eso Pablo también en Filipenses 4 dice: el que cree ya nada es posible. Para el que cree en él nada es posible. Vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 11. Dice:
No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a tener contentamiento cualquiera sea mi situación. Sé vivir en pobreza, o sea, vivir humildemente, y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? A nosotros cuando hemos salido, hay veces que nos ha tocado dormir en el suelo, hemos dormido en bancas, hemos dormido toda una noche viajando en camiones, ¿sí? Y hemos padecido, porque eso es el Evangelio. El Evangelio no es estar con pastores eminentes sentados y comiendo, ¿verdad? Y todos quieren ese tipo de pastorado. Todos quieren cuando el pastor sale y está en la playa, cuando hacen retiros para mujeres o para matrimonios, y todos anhelan eso y piensan que eso es el evangelismo. Eso no es el evangelismo, ¿sí? El evangelismo es cuando estamos realmente cumpliendo lo que el Señor nos mandó a hacer, ¿sí? Y entonces aquí Pablo decía, yo sé vivir en cual sea la situación, yo estoy bien, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es mi roca, Él es mi sostén, Él es mi fortaleza. En 2 de Corintios 12:9 Él dice, y Él me ha dicho, bástate de mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Y entonces para Pablo todo era ganar a Cristo, conocer más a Cristo, llegar al conocimiento pleno del Cristo. Esa era la vida de fe de Pablo. Él creía y por eso compartía a Jesús como el Cristo. Entonces, aquel que cree que Jesús es el Cristo realmente es el nacido de Dios, ¿sí? Tanto que se habla del nacimiento, del bueno nacimiento, pero si en el Evangelio, ¿cómo van a ser la gente? ¿Sí? Es como, nos ponen a veces un ejemplo, es como esa máquina, la Mac, ¿sí? Son máquinas que a mí me gustan mucho, son muy bonitas, su sistema operativo es de lo mejor que hay, ¿sí? Son máquinas muy rápidas, nos ayudan para muchas cosas, ¿sí? Pero esa máquina sin corriente de luz, de nada sirve. Podrá ser muy buena, ¿sí? Hoy así pasa en la actualidad, hay congregaciones muy bonitas, muy chéveres, con luces, sonidos, una alabanza hermosa, preciosa, bancas muy cómodas, ¿verdad? Para que estemos cómodos, hay cafetería, hay todo. Ya nada más falta que nos pongan sauna y nos pongan cine, un jacuzzi para estar más cómodos, ¿verdad? ¿Sí? Pero si no está realmente la presencia de Dios, ¿de qué sirve todo eso? ¿Sí? Y como decíamos, no es criticar por criticar, no es que estemos criticando, es una radiografía de cómo se está viviendo la fe, ¿sí? Y entonces, en 1 de Juan 5:1, vamos a 1 de Juan 5:1. Y por cierto, dice el título, la fe que vence al mundo. Esta es la fe que va a vencer y que vence al mundo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo o el Mesías es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. Y por eso es el propósito, es el propósito de las Escrituras. Vamos a 1 de Juan 2:22. ¿Por qué tengo que creer correctamente? En 1 de Juan 2:22 dice algo bien interesante, bien importante. Dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¡Wow! ¿Sí? A mí me enseñaron que iba a venir un anticristo. Cuando yo iba a la escuelita dominical, los pastores me decían, no, es que va a venir no, es que aquí no nada más se refiere a un anticristo. Dice, todo aquel que niega que Jesús es el Cristo es el anticristo. No nos está diciendo el antijesús, ¿sí? Es el anticristo porque niega al Padre. Cuando negamos que Jesús es el Mesías, entonces estamos negando realmente al Padre y estamos negando totalmente al Hijo. Y todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre, ¿sí? Y entonces esa era la fe con la cual corría la iglesia primitiva. Esa es la fe con la cual tenemos que correr ahora en este tiempo.
¿Qué es la salvación? Aquellos que son nacidos de Dios son los que son salvos. ¿Y qué es la salvación? Nos ha tocado hacer esta pregunta a varias personas y nunca nos han contestado según como la Biblia manda. Cada persona, así como tienen un concepto diferente del Evangelio, también tienen un concepto totalmente diferente a lo que nos dice la Biblia de lo que es la salvación. ¿Y qué es la salvación? Pues la salvación es ser liberado de Satanás. La salvación es tener solucionado el pecado en mi vida y tener en cuenta que ahora tengo un encuentro con Dios. Esa es la salvación, esa es la buena noticia, ¿sí? El ser liberado de Satanás, Colosenses 1:13, dice lo siguiente: porque Él nos libró del dominio o de la autoridad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Esa es la salvación, que Él ya me liberó del dominio de la potestad, ¿sí? Por cuanto todos habíamos pecado, ¿verdad? Estábamos destituidos de la gloria de Dios, y entonces ahora Él me trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Hoy tenemos que prestar mucha atención, porque hoy pareciera que hay cosas que son la luz de Dios, ¿sí? Pero Él dice la palabra que Él es la luz admirable. ¿Por qué? Porque Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces no todo lo que pareciera que es, significa que realmente es. En Hechos 26:18 dice: para que les abra sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados, ¿sí? Y entonces es ser libres de Satanás, es ser libres de la oscuridad, del desorden, del vacío en mi vida. Hoy podemos ver en mi país, por ejemplo, mucho pastor se está suicidando. Hay muchos pastores que están colapsando, se están suicidando, ¿sí? Hay pastores que tienen severos problemas con sus hijos, que están en las drogas, ¿sí? Hay un problema realmente, porque no están fundados sobre la roca, porque no están fundados sobre esta verdad, ¿sí? Y es triste ver eso, porque entonces al que hacemos quedar mal es precisamente a Dios, ¿sí? Pero cuando nosotros creemos correctamente en el Evangelio, es ser librados de Satanás. A veces en algunos lugares se tiene la creencia que si mi papá fue cristiano y yo nací en una familia cristiana, entonces yo en automático soy cristiano. Y no es así. Es que también tienen que los hijos de los pastores o todos necesitamos el Evangelio. Ahora, es tener la solución del pecado. Vamos a Romanos, por favor, 8 del 1 al 2. Dice: no hay condenación para los que creen, cuando creemos correctamente en Jesús. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan ya conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿sí? Y entonces aquí el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Roma, dice: ya no hay condenación para los que estamos en Cristo, para los que estamos viviendo conforme a la fe de creer en Jesús como el Cristo. Dice: los que no andan ya conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andar conforme al Espíritu es andar conforme a lo que Dios ha establecido. Andar en el Espíritu es que yo creo y obedezco. Andar conforme al Espíritu es que yo espere al amado de las naciones. Andar en el Espíritu es que yo escudriño la palabra y la ejecuto para entonces ser obediente a la fe. Y ya no estoy en condenación, ¿sí? En Romanos 5:16 el apóstol Pablo les decía: tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó. Dice: tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, que es un resultado en condenación,
pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación por medio de Cristo Jesús. Y entonces somos justificados por la sangre de Cristo, ¿sí? Y por eso ya no hay ninguna condenación para los que hemos creído en Jesús como el Cristo. Y entonces tenemos el encuentro con Dios. Hoy a la congregación en la que Dios me ha permitido pastorear, han llegado personas de otras congregaciones que hacen encuentros, posencuentros, ¿sí? Pero no hay un resultado en las vidas de las personas. Y han llegado estas personas al compartírseles el Evangelio, ¿sí? Y realmente ellos pueden empezar a vivir y a disfrutar la diferencia de la fe. Al correr, al hacer la voluntad del Padre, al compartir el Evangelio, al hablar la verdad. Dice, ahora que estoy enseñando el Evangelio, realmente me estoy encontrando con Dios. Y es que eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios, por eso es de Dios para salvación. Pablo decía primeramente para el judío, él era judío. Y después a los griegos, porque se abrió a los griegos. Gracias a los gentiles, ¿sí? Gracias, ¿por qué? Por el pueblo que no creyó, ¿sí? Y entonces, ese es el creer en Jesús como el Cristo, es realmente cuando yo me encuentro con Dios. Ya no necesito ser motivado, ya no necesito el que alguien me diga qué tenga que hacer. El Espíritu Santo nos va guiando y entonces vamos siendo obedientes realmente a la fe. Vamos a Juan 14. Aquí en Juan 14 nos habla precisamente del Espíritu Santo. 16, 17. Por ejemplo, en mi caso, el hecho de a veces de que queríamos convencer a las personas. Yo era un pastor que estaba pastoreando alrededor de 100 personas, y esto lo he dicho y lo digo abiertamente. Pastor, ya me pasó esto, pastor, ¿qué hago? Pastor, el otro, aquello, ¿sí? Ya estaba colapsando juntamente con la iglesia. Sí, de tantos problemas, porque uno empieza a hacer los problemas de las personas los empieza uno a hacer suyos, ¿sí? Y entonces cuando el Señor me dijo, es que tú como pastor los tienes que traer al buen pastor, yo soy el buen pastor, ¿sí? Tú encárgate de hacer y cumplir mi voluntad. Y ahora, junto con la iglesia, evangelizamos, compartimos el Evangelio. Y antes lo que eran llamadas de auxilio, de emergencia, ahora es, pastor, mira, ya le compartimos a tal persona, pastor, mira, un pastor ha creído en el Evangelio, venlo a ver, pastor, y empezamos a correr juntos a hacer la evangelización. Y eso es lo que el propósito de la palabra de Dios, ese es el encontrarnos con Dios, cuando estamos siendo obedientes a la fe que el Señor nos ha mandado a hacer. Y entonces ahí nos gozamos todos juntos. Aquí en Juan 14, 16, 17 dice, entonces, está hablando Jesús, entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador o intercesor. La versión original dice un paracleto, alguien igual a mí, ¿sí? Dice, para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Esa es mi encuentro con Dios. Mi encuentro con Dios es la vida Emmanuel, la vida de fe Emmanuel, en la cual Dios está conmigo, en la cual yo recurro a su palabra, en la cual yo pido primeramente dirección de Dios más que del hombre. Y eso se tiene que enseñar, transmitir a la iglesia, el que tengan realmente su relación
íntima. No enseñarles a que levanten un altar y entonces su altar de adoración. No, a que realmente la única manera de poder tener yo mi encuentro con Dios es creer correctamente que Jesús es el Cristo. Al creer yo en Jesús como el Cristo, entonces yo hago la voluntad del Padre, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo al que tú has enviado. Y entonces empiezo yo a tener mi encuentro con Dios. En el Evangelio de Juan 15 dice: ustedes son la vid, yo soy el pámpano, ¿sí? Den fruto y mi Padre los limpiará para que lleven más fruto. Y entonces el Padre nos va purificando, el Padre nos va limpiando, ¿sí? Y este es el único criterio de salvación de la cual nos habla la palabra de Dios. No hay otro criterio. En Mateo 7:21 es un pasaje que aún todavía cuando lo leo digo: Señor, ayúdame, porque no somos de los que hemos creído que ya lo alcanzamos todo. No, todos los días necesitamos aferrarnos al pacto. Todos los días necesitamos tomarnos de la... No porque yo cuando esté delante de la presencia de Dios no le voy a decir, no me va a decir el Señor: a ver, ¿dónde está el pastor Cetina? Aquí estoy, Señor. No, ahí voy a ser igual que todos. Lo único que el Señor me encargó es a un rebaño para cuidarlo, llevarle a esos verdes prados, a esos pastos verdes, ¿sí? Pero cuando estemos delante del Señor, todos vamos a ir iguales. Y entonces este pasaje me hace temblar. Digo: Señor, ayúdame cada día de mi vida. Mateo 7:21, y lo conocemos, 7:21-23, porque no es cualquier cosa. El hablar la palabra, el profeta Isaías decía: Señor, pasa carbón encendido por mi boca. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Sí? Hacedores de maldad, una versión dice hacedores de maldad. ¿Qué era la maldad que ellos estaban haciendo? ¿Echar fuera demonios es acaso malo? ¿El profetizar acaso era malo? No, lo que pasa es que ¿cómo lo estaban haciendo? ¿En qué condición lo estaban haciendo? ¿Sí? Dice: apartaos de mí, ¿sí? En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé: yo jamás los conocí, apártense de mí los que practican esta maldad. Es que la maldad tiene que ver con lo que estamos enseñando. La maldad tiene que ver cómo estamos mostrando a Jesús. La maldad tiene que ver cómo estamos presentando a Dios. La maldad tiene que ver en no hacer la voluntad del Padre. La maldad tiene que ver en que no estamos cumpliendo el pacto que Dios nos mandó a hacer. Esa es la maldad de la cual nos habla la Biblia: el no obedecer, el no creer y el no obedecer al pacto, y no obedecer la palabra, ¿sí? Y entonces solamente aquel que hace la voluntad del Padre, este es el que va a estar en los cielos. Acompáñenme, por favor. Y podemos poner también rápidamente el ejemplo de las vírgenes, ¿verdad? De las 10 vírgenes, las sensatas y las insensatas. Bueno, pero vamos a Juan 6, por favor. Juan capítulo 6, versículo 39 y 40. Y aquí muchas veces se habla de hacer a la gente, de hacer la voluntad, pero nunca se les dice y nunca se les muestra cuál es la voluntad del Padre. Dice: y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Esa es la voluntad del Padre, que vean al Hijo y crean. ¿Y cómo van a ver al Hijo? A través de la locura de la predicación, a través de la locura del Evangelio, a través de predicar el Evangelio. Esa es la voluntad del Padre, ¿sí?
Dios quiere que hagamos su voluntad. Dios quiere mostrar su voluntad. Por eso Pablo les decía, si en nosotros está encubierto el evangelio, en los que se pierde está encubierto. Hoy el evangelio está encubierto en las congregaciones, en las personas. Y por eso no lo predican, por eso no lo hablan. ¿Cómo van a predicar algo que ni siquiera conocen? ¿Sí? Y entonces es que le conozcan realmente a Él, quién es Él. Esa es la voluntad del Padre, que lo demos a conocer. Y entonces yo soy salvo. ¿Cómo voy a ser salvo? Vemos la historia de los judíos, vemos la historia de Cornelio, o vemos la historia de Apolos, ¿verdad? ¿Sí? Pedro estaba y dice que entra en un éxtasis, ¿verdad? Y el Señor le empieza a mostrar y le empieza a mostrar. ¿Para qué? Para que entonces se pueda encontrar con Cornelio. Dice que Cornelio era un hombre que temía a Dios, era un hombre que daba limosnas, que era temeroso, pero sin el evangelio Cornelio no podía tener la salvación. Así fuera un hombre piadoso, fuera un hombre entregado, devoto, y que diera sus diezmos, sus ofrendas, ¿sí? Cornelio y su familia estaban perdidos. Y entonces Dios, en su gracia y en su misericordia, le dice a Pedro: hey, no llames impuro lo que yo ya limpié, porque Él lo limpió con su sangre. Así que vas y me vas a ver a este hombre, ¿sí? Pero hasta ese momento Cornelio no era salvo. Vamos a Hechos 10. Vamos a leer Hechos 10. Versículo 1 y 2. Y fíjense dónde estaba este muchacho, Cornelio. Ahí en Cesarea, donde Dios les fue a hacer, a preguntar, ¿verdad? ¿De dónde dicen la gente que soy yo? Y entonces dice, había un hombre en Cesarea, un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte, unidad militar romana llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente, ¿sí? ¿Y cuánta gente no hay así? Y que pensamos, pues ella es buena persona, muy linda persona. Pues así de buena y linda como la ves, si no tiene el evangelio, se va a ir una eternidad sin el Señor. Es difícil, ¿se te hace difícil creer esto? Para muchos cristianos eso es difícil. Dicen, no, yo no creo que se vaya al infierno. Muchos piensan que esas personas no pueden irse al infierno. Un pastor en Estados Unidos, ¿sí?, empezó a predicar el evangelio de la exclusión, porque entonces dice que Dios le habló y le dijo que no, que todos iban a ser salvos, que ya no necesitaban el evangelio. Una aberración tremenda de Satanás. ¿Sí? Y muchos están creyendo eso. Pero hasta este punto Cornelio, con toda su piedad, con todo siendo temeroso, con toda su casa, aunque daba limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente, ¿sí?, no podía tener la vida eterna porque no tiene el evangelio. Y Dios, en su gracia, en su misericordia, manda a Pedro. Apolos, vamos a Hechos 18. Porque es que a veces ahí es la incredulidad donde aplica, que pensamos, es que no es como nosotros creamos, no es como nosotros pensemos, no es como Dios lo está diciendo en la Biblia. Y si tú lo crees, entonces lo haces y lo obedeces. Por eso a cada persona que se te presente es presentarle el evangelio. Espíritu Santo, guíame, ¿a quién le vamos a compartir hoy el evangelio? A tal persona. Si sean pastores, sean lo que sean, hay que predicarles el evangelio. Aquí vemos a Priscila y Aquila, a Apolos, un hombre poderoso, elocuente, ¿verdad? Pero Apolos, hasta este punto, con el conocimiento nada más hasta Juan, el bautismo de Juan, Apolos no tenía la salvación. Por eso llegan y le presentan más exactamente. Pablo, después de quedarse en Apolos 18, 24 y 25, dice: llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud todas las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Pregunto, ¿hasta aquí Apolos era salvo? ¿Él podría haber tenido la salvación?
Y luego después vemos, y comenzó a hablar abiertamente en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila le oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. ¿Sí? Y después vemos la conclusión de Apolos en el versículo 28. Ahora vemos cómo Apolos refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo, era el Mesías. ¿Sí? Y entonces, si creemos que Jesús es el Cristo, bueno, entonces Él es mi roca, somos la iglesia, las puertas del Hades no van a prevalecer porque Él fue lo que vino a vencer, por eso Él venció a Satanás, para que entonces yo tenga vida y vida en abundancia, para que yo tenga vida y vida eterna. Y entonces dice que las llaves del reino de los cielos nos son entregadas, ¿sí? Eso lo vemos todo en Mateo 16, 18. Vamos a Mateo 16, versículo 18. La confesión de Pedro, ¿verdad? Y aquí cuando Pedro confiesa esto, tú eres el Cristo, y el Señor se alegra, ¿verdad? Se goza. Wow, Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, no te lo reveló el Instituto Bíblico, no te lo reveló una persona, no te lo reveló ningún pastor, no te lo reveló ninguna denominación, eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y ahora le dice, ahora yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando él se refiere sobre esta roca, es sobre la revelación que Pedro está confesando. Lo que tú estás hablando, lo que estás diciendo, ¿sí? Esa es la roca en la cual debe de ser edificada mi iglesia, ¿sí? Y las puertas del Hades o los poderes de la muerte no van a prevalecer contra de ella. Y yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y entonces ordenó a los discípulos, después que a nadie dijera que Él era el Cristo, el Mesías. ¿Por qué? Porque tenía que ser por revelación. Ellos todavía no tenían el Espíritu Santo, entonces dicen, no, ahorita todavía no es el tiempo, no le digan a nadie que yo soy el Mesías, porque tenía que llegar la llenura del Espíritu Santo, se tenía que cumplir las Escrituras, ¿sí? Y entonces vemos que si creemos que Jesús, Él es la roca de mi salvación, la iglesia verdadera está fundada sobre el que tiene esta fe de creer en Jesús como el Cristo. Las puertas del Hades no van a poder prevalecer contra de ella, y nos da las llaves del reino. Y entonces solamente así aquellos que creen que Jesús es el Cristo y ya conocemos el Evangelio y hemos profundizado en el Evangelio, entonces verdaderamente podemos decirle Jesucristo, ¿sí? O Cristo Jesús, o Papito, o Abba Padre. ¿Por qué? Porque ya sabemos el significado. Yo en mi caso, yo ya no digo Jesucristo. Si estoy enseñando que Jesús es el Cristo, me quedo con Jesús como el Cristo, punto. ¿Sí? Porque aparte está mal escrito, Jesucristo, no. Es Jesús el Cristo. Es semántica nada más, ¿sí? Pero aquí lo importante, cuando le dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del Hades, ¿sí? No prevalecerán. Ay. Y Dios quiere que ahora tú y yo creamos correctamente, para de esa manera poder salvar las naciones. Pues vamos a orar, ¿sí? Vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias, Señor, y ciertamente, Señor, cada día necesito más de tu Evangelio. Necesito cada día, Señor, creer que tú eres el Cristo de mi vida. Y hoy oramos, Señor, para que creamos correctamente, para que tengamos la fe correcta, Señor. Pareciera que es algo tan sencillo decir, sí, pues Jesús es el Cristo, pero el saber y el creer no es lo mismo, Señor. Ayúdanos a creer. Que no nada más quede en un conocimiento intelectual, Señor, sino que baje a nuestro espíritu. Que tú rompas cualquier barrera, Señor, cualquier concepto, cualquier idea humana, Señor. Todo falso argumento que se quiera levantar en contra de tu palabra. La palabra es Cristo.
se desquebraje, Señor, se rompa, papá, para que entonces, Señor, tu evangelio pueda penetrar primeramente a nuestros corazones, hasta las coyunturas, hasta los tuétanos, hasta partir el alma, Señor. Se haga viva y eficaz tu palabra, tu evangelio en nosotros, para que entonces, Señor, Alaska pueda ser salva por tu palabra, por tu verdad, Señor. Yo esto te lo pido hoy en tu nombre precioso, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, el Cristo de nuestras vidas. Amén y amén. Amén.